Al respecto de la creencia de que Jesús no es Dios, ¿cómo se cimienta esto y por qué? Si hay una evidencia clara a través de la Biblia, el hecho de esto mismo. Pregunto esto porque algunas ramas judías explican esto y pues no tengo muy claro el hecho de esa explicación. Que, Te pregunto yo, acabas de afirmar de que hay bases claras que afirman que Jesús era un Dios. ¿Podrías decirme cuáles? Que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios. Por lo tanto, dice que son uno en la Trinidad. Bueno, la Biblia no tiene la palabra Trinidad, pero explica ¿Ser el Hijo de Dios te vuelve en un Dios? el bautismo de Jesús, donde se menciona las tres personas. Te pregunto, ¿ser el Hijo de un Dios te vuelve en un Dios? De hecho, creería que sí, pero por eso te digo que me expliques el hecho de... Ok, entonces, cuando está escrito en Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice Dios, así está escrito, ve y dile al faraón, dice Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Eso significa que Israel somos dioses? O por ejemplo, Deuteronomio capítulo 14, primer versículo. Así lo traducen en español, porque Reina Valera está en español de España. Vosotros sois hijos del Señor. Eso significa que, como ahí se están refiriendo al pueblo judío, que somos, al pueblo de Israel, que somos hijos del Señor, es decir, Dios, significa que somos dioses, porque ahí dice que somos hijos de Dios. No, ¿verdad? Entonces, el hecho de afirmar de que una persona era un hijo de Dios, hay que entender que la perspectiva de lo que es un hijo de Dios en la perspectiva hebrea, en contraste a la perspectiva greco-romana, es distinta. En el mundo greco-romano, en el paganismo, se utilizaba esta terminología, hijo de Dios. Por ejemplo, Marco Aurelio, ¿sí? O por ejemplo, el emperador Octavio, ellos eran hijos de dioses. Alejandro Magno era el hijo de dioses y era el hijo de una virgen. Ellos son hijos de dioses. Y por eso, en la mentalidad del paganismo, ellos también eran como dioses o representantes de los dioses en la tierra. La misma mentalidad pagana fue la que se insertó en los textos de los evangelios. Recuerda que fueron escritos en griego por personas helenizadas y no desde una perspectiva hebrea, a pesar de citar textos hebreos, no son de pensamiento hebreo, sino que son de pensamiento grecorromano. Y por eso es que tú vas a encontrar, ¿Esperando al Mesías? perdón, ¿Ustedes siguen esperando al Mesías? correcto, O sea, el Mesías, según los judíos, aún no ha venido. correcto. Ah, ok. Y cuando Jesús hace referencia y dice, el Padre y yo uno somos, ¿a qué hace explicación? Mira, Jesús pudo haber dicho muchas cosas, pero yo, mira, si yo tengo que elegir entre un texto escrito en griego en el siglo I o siglo II, donde hacen afirmaciones en un idioma que Jesús no hablaba, porque Jesús no hablaba griego. Por ejemplo, yo soy el alfa y el omega. El alfa y el omega son letras en griego, no son letras en hebreo y Jesús no hablaba griego. ¿Cómo dijo Jesús es el alfa y el omega si él no decía esas palabras? ¿Cómo es posible? Entonces, todas estas afirmaciones que no son parte de... O sea, yo también puedo decir lo mismo de cualquier religión. En el Islam dice que Mahoma, en español Muhammad, haya dicho X o Y, entonces el Corán es la verdad porque Muhammad lo dijo. No, no necesariamente. Uno tiene que analizar qué significa esto a nivel teológico. Yo también, ¿sabes cuántas personas se han llamado Dios? Hasta el día, en Rusia hay un señor que se cree Jesús y las personas lo siguen. Yo en mi página tengo 2 seguidores que se creen Jesús. No estoy bromeando. Uno se llama Freddy Ortiz y otro Archie. Lo sé porque siempre me comentan y ellos creen que son Jesús y creen que son dioses. Entonces, hacer una afirmación no es lo que te vuelve en un Dios ni en un Mesías. Lo que hay que aplicar es un poco la racionalidad y entender qué dice la mentalidad hebrea sobre esta perspectiva. Y con respecto a los milagros que Jesús